Lo que antes eran privilegios de grandes estudios, ahora es poder al alcance de todos. La producción de animaciones requería tiempo y un equipo de creativos, filmmakers, directores de sonido, actores y mucho más. Pero ahora, una sola persona puede convertirse en un director de cine, ser el protagonista de cualquier historia, cambiar el estilo o incluso tener gesticulaciones a movimientos concretos. Por ello, estaremos viendo cómo crear vídeos profesionales por inteligencia artificial. Y para esto utilizaremos Reve AI, para que actúe como director creativo creando las escenas y creativos visuales. Con la nueva versión de One 2.2 animaremos todos esos materiales al formato vídeo. Y el Level Labs será nuestro productor de sonidos, para las locuciones, música y efectos de sonido. Todo lo que verás lo podrás hacer hoy mismo, y con herramientas que podrás empezar a probar de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues empecemos por el primer bloque. Vamos a empezar por un agente de inteligencia artificial que es capaz de generar todas las escenas de forma autónoma. Esto lo hará en segundos, y para comprobarlo saltemos a Reve AI, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que veremos a lo largo de este vídeo. Y desde esta herramienta, lo bueno respecto a otras que tenemos disponibles es que esta es capaz de generar una consecución de imágenes que guarden consistencia de forma autónoma. Para comprobarlo, yo desde aquí, tras hacer una cuenta clicando en el más, le voy a subir esta fotografía mía, ya que realmente voy a intentar hacer una película en donde el personaje esté basado en una persona existente. Por lo que abro y desde el apartado Prompt le voy a decir que cree una película de acción con efectos especiales, que genere 5 escenas con cambios leves y que en alguna de ellas pues aparezca el personaje y en otras no tiene por qué aparecer. Clico en enviar y unos segundos más tarde pues tendríamos por un lado esta imagen en donde aparecería yo en una nave espacial, otras imágenes en donde no aparecería en ningún sitio para que podamos jugar con esas transiciones y aquí pues podemos ver que toda la historia guardaría una consistencia con las escenas que has generado esta inteligencia artificial, teniendo por aquí las 5 escenas generadas. Y es que aquí ya no estamos hablando de crear imágenes de forma manual, sino que la gente es capaz de generar todo de inicio a fin acorde a lo que le hayamos pedido. Además, desde aquí vamos a poder seguir iterando para poder hacer ajustes en las escenas y generar tanto material como necesitemos. Desde las imágenes que me ha generado, por ejemplo, en esta de aquí, a mí me gustaría que apareciese la Tierra por algún lado, así que al seleccionarla yo le puedo escribir por el prompt si me puede crear una imagen en donde el cohete se vea más lejano y que la Tierra esté cerca, y si lo envío, pues nada, unos 50 segundos más tarde me habría generado una primera imagen perfectamente representando el mismo cohete y estando aquí la Tierra. Luego me ha generado también esta otra imagen donde el cohete estaría más lejano aún. Y por último, esta otra en donde podríamos ver tanto la Tierra de una forma clara junto al mismo cohete que estamos editando. Y es que con esto realmente ahora es más fácil que nunca ir pidiendo los cambios concretos que necesitemos sin perder la consistencia de la historia que estemos construyendo. Y es que además también podemos generar más cosas, como por ejemplo por aquí cuando le dije que recrease una persecución de 2 naves para tener este tipo de imagen de acción, o pedir algunas otras imágenes de cómo se vería dentro de la nave, así como la creación de otros personajes. Y es que aquí, independientemente del primer resultado, nosotros podremos seguir construyendo material para nuestra historia. De todas las imágenes que vayas creando, ten en cuenta que si clicas hacia atrás vas a poder verlas representadas por aquí. Y ahora, una vez ya tengamos todos los materiales de imágenes que queremos que aparezcan en nuestras escenas, que luego le daremos vida, nosotros podríamos seleccionar cualquiera de estas, clicar aquí arriba para descargar y automáticamente la tendríamos en el dispositivo. Otra de las cosas que puedes hacer es seleccionar directamente todas las imágenes que vayas a utilizar finalmente y al clicar en descargar pues haría todo de una. Sobre esta herramienta ten en cuenta que también hay varias peculiaridades más, como que cuando clicamos en una imagen podríamos editarla por completo, pudiendo modificar las diferentes partes que podemos ver por la imagen. Aunque de todo este detalle ya tengo por aquí otro vídeo en donde lo estuvimos viendo de inicio a fin. Vale, yo ya tengo por aquí descargada todas las imágenes que voy a querer convertir al formato vídeo para generar mi película. Así que ahora saltemos al siguiente bloque. Vamos a continuar ahora diseñando las voces de los que serán los actores en nuestra película. Y es que este es uno de los puntos más importantes, ya que si realmente el sonido no se escucha bien, pues el resultado final no será profesional. Y para hacer esto bien y de forma precisa, saltemos a Level Labs, otra plataforma que te dejaré abajo en la descripción, y desde aquí vamos a estar haciendo todo lo relacionado con sonidos, aunque vamos a empezar primeramente haciendo el diseño de voces. Y es que para ello ten en cuenta que si clicas en voces, te vas a encontrar miles de voces con muchos idiomas y acentos,
pero realmente probablemente estés buscando algo muy concreto para el personaje que hayas creado. Y para eso lo mejor sería hacer lo siguiente. Y es que si deslizamos hacia arriba vamos a encontrar un botón de crear voz. Y al hacerlo desde la versión gratuita vamos a poder diseñar una voz con una simple descripción. Así que si nosotros lo seleccionamos, desde aquí tendríamos que definir cómo queremos que sea la voz, tanto del actor como de las narraciones que pueden haber en nuestra historia. Aquí yo, por ejemplo, una de las voces que voy a utilizar para este apartado de aquí es la voz de emergencia, algo que es muy peculiar. Pero ahora desde el apartado prompt yo le podría poner la descripción de lo que busco, en este caso una voz de alarma de una nave espacial que alerta ante posibles amenazas, y si clico en generar voz, pues ya por aquí empezaría a procesar y unos 10 segundos más tarde tendría 4 ejemplos. Vamos a escucharlos. Atención, se ha detectado una anomalía en el sector gamma. Se recomienda máxima precaución y preparación para posible contacto. Vamos a escuchar la segunda. Atención, se ha detectado una anomalía en el sector gamma. Se recomienda máxima precaución y preparación para posible contacto. Y en tercer lugar tendríamos esta última. Atención, se ha detectado una anomalía en el sector gamma. Se recomienda máxima precaución y preparación para posible contacto. En este caso a mí la que más me ha gustado ha sido la primera, así que voy a seleccionarla, clico en seleccionar voz, le daría un nombre, como por ejemplo alarma nave, selecciono el idioma y ya teniendo la descripción que hemos puesto anteriormente, le daríamos a guardar voz y a partir de ahí, cuando cliquemos en mis voces, ya la tendríamos por aquí generada. Yo de hecho también he aprovechado para generar otras voces más. Junto a la de la alarma, también he creado una de un astronauta, que aquí realmente, aunque sea yo el personaje, yo recomendaría utilizar una voz generada por inteligencia artificial, ya que va a tener una calidad óptima, sobre todo si vamos a utilizar los micrófonos del móvil. También he generado una voz de robot, que se escucharía así. Buenos días, mi función es servir y asistir. Hoy la probabilidad de lluvia es del 0%. Mi análisis de su agenda diaria indica una alta eficiencia. Recuerdo su preferencia por el café con leche de avena a las 7:30. Estoy aquí para optimizar su experiencia. Y además, también generé por último la de la torre de control, que sería con quien me estaría comunicando desde la nave, que en el primer intento también me dio este resultado. Aquí Houston, control de misión. Confirmando, la Estación Espacial Internacional ha completado su maniobra de reimpulso con éxito. Todos los sistemas están nominados, monitoreando trayectoria, cambio y corto. La verdad es que se escuchan genial las voces, pero ten en cuenta que también incluso podrías clonar tu voz por inteligencia artificial, algo que yo ya he hecho previamente. Pero si te gustaría saber cómo hacer esto, por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba de ello en todo detalle. Una vez ya tenemos nuestras voces diseñadas y todas las imágenes del primer paso, vamos a saltar ahora al siguiente bloque para generar todos los vídeos. Y es que ahora vamos a estar utilizando una plataforma que no solo es gratuita, sino que también nos permite hacer un uso ilimitado. Esta se llama One y recientemente han lanzado su nueva actualización 2.2 que no solamente ofrece mejores resultados, sino que nos deja tener un control total sobre el resultado final. Para verlo, saltemos a One Video, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y esta ten en cuenta que es un modelo de código abierto, lo que quiere decir que lo podrías instalar en local para utilizarlo sin ningún tipo de limitación, pero lo más interesante es que desde su propia página oficial lo podremos utilizar de forma totalmente gratuita. Para hacer esto tenemos que clicar en Try Now, nos haríamos un registro y al hacerlo, muy importante, clica en Check-in, ya que de esa forma te van a dar unos créditos que no son más que para generar los vídeos de una forma más rápida. No obstante, si no te importa esperar, vas a poder generar los vídeos de forma ilimitada, aunque irá un poco más lento. Venga, pues sabiendo esto, voy a clicar en generar y desde aquí, como verás, tenemos un montón de opciones que acaban de habilitar ahora. Así que desde aquí vamos a estar viendo diferentes técnicas que harán que tu animación luzca lo mejor posible. Lo primero sería conocer todo el apartado de imagen a vídeo. Y que si nosotros clicamos en añadir una imagen teniendo seleccionada esta primera opción de imagen a vídeo, pues al subir una de nuestros dispositivos, y en este caso voy a seleccionar esta de aquí donde teníamos la nave a lo lejos, al clicar en abrir y poner una pequeña descripción como que una nave espacial está volando en el espacio de un lado a otro a gran velocidad, si clico en enviar, pues poquito más tarde me puedo encontrar un ejemplo como este de aquí, en donde tenemos movimientos bastante precisos, aunque realmente siento que esto lo podemos mejorar. Y es que realmente otra de las funciones que tenemos de esta plataforma es poder unir cómo queremos que inicie el vídeo y cómo queremos que finalice, haciendo así posible que todo se vea mucho más suave entre el cambio de escenas. Y para hacer eso posible, en lugar de seleccionar la opción de imagen a vídeo dentro de vídeo, lo que tenemos que hacer sería seleccionar esta opción llamada First and Last Frame. Y al hacerlo nos va a dejar seleccionar por un lado la imagen inicial, que en este caso va a ser exactamente la misma de antes, pero ahora
en imagen final, le voy a subir esta otra de aquí en donde también se ve la Tierra y la nave, pero estas están ahora más cerca, por lo que abro. Y ahora desde aquí, salvo que quiera que se genere el resultado un poquito más rápido, podría deshabilitar el uso de créditos y nuevamente lo voy a poder generar gratuitamente. Por lo que envío. Y unos 12 minutos más tarde, porque hay que tener en cuenta que gratuitamente te meten en una cola, nos podríamos encontrar con este otro resultado, que si lo ampliamos, pues podríamos ver cómo transiciona de cuando está más lejos a cuando se acerca con esa segunda imagen final que le hemos puesto. Con estas dos técnicas, ten en cuenta que yo he estado creando todos los materiales en donde no aparecía un personaje hablando. De hecho, por aquí puedes ver un montón de vídeos que son los que voy a estar utilizando en el resultado final. Y de aquí también te quería compartir una cosa. Es que realmente yo, como he estado creando tantos vídeos y necesitaba hacerlo rápido para poder mostrarte este proceso lo antes posible, compré algo de créditos. Y es que desde aquí, aparte que tengan planes mensuales, ten en cuenta que tienen un apartado de créditos desde donde tú puedes comprar de forma puntual. Yo aquí de hecho por unos $5 me han dado 150 créditos que daría como para unos 30 vídeos y esto no es una mensualidad. Así que es algo que si no quieres esperar, pues también puede ser interesante. Vale, aparte de generar los vídeos, lo que más sorprende de la nueva versión One 2.2 es la posibilidad de generar avatares por inteligencia artificial. Estos no solo gesticulan, sino que pueden hacer movimientos concretos como los que has visto en la introducción de este vídeo. Para hacer eso posible, ten en cuenta que necesitaremos una fotografía del personaje que queremos que se mueva, como por ejemplo podría ser este, y luego un vídeo grabado por nosotros mismos con los gestos que queremos que aparezcan en ese vídeo, como este que estás viendo ahora. Ya que de hecho en el siguiente paso vamos a ver cómo podemos juntar esos dos materiales para poder hacer que la imagen pueda tener exactamente el mismo movimiento que el vídeo que le hayamos subido. Para hacer esto, nuevamente nos vamos al apartado de prompt, pero ahora en lugar de seleccionar vídeo tendríamos que ir al apartado de avatar. Y desde aquí nos vamos a encontrar diferentes tipos. Por un lado, de voz a vídeo, en donde sería el clásico avatar que nosotros poniéndole cualquier voz movería los labios. Luego tendríamos el de Character Swap, que es donde tú puedas hacer un cambio de personaje en la misma escena, exactamente lo que has visto en la introducción de este vídeo. Y por último tendríamos la de animar foto, desde donde si nosotros seleccionamos la imagen que le queremos dar vida, como por ejemplo esta primera escena de aquí, en donde aparecería yo como si fuera un dibujo animado sentado en esta silla de la nave espacial, al abrirla ya tendría por aquí la persona que se va a estar moviendo acorde al movimiento del vídeo que voy a subir aquí. Que para ello yo me he preparado una carpeta llamado para avatar, desde donde he hecho diferentes movimientos, como por ejemplo para esta primera escena estaba por aquí moviendo las manos como te he mostrado antes, así que para que coja exactamente este movimiento le voy a dar a abrir. Confirmo que quiero que tenga toda esta duración, ten en cuenta que el mínimo de duración sería 2 segundos y el máximo serían de 15, y al confirmar y enviar ya podríamos encontrarnos este otro resultado donde tendría exactamente esa gesticulación y movimientos de manos que hemos puesto, pero en este vídeo. Lo más interesante es que también va a tener en cuenta movimientos de cámara y lo que pasa en la escena más allá del movimiento que hayamos puesto nosotros en el vídeo. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en detalles como la pantalla, podemos ver cómo se están moviendo en este apartado de aquí. O si volvemos a este otro ejemplo, pues podemos ver cómo la cámara se mueve haciendo que se vea lo más realista posible. Y ya sabiendo esto y teniendo todos los vídeos listos, ten en cuenta que cuando cliques en este apartado, si tienes la versión gratuita, también podrás hacerlo pero con una pequeña marca de agua abajo a la derecha. Esto lo podríamos quitar con su plan VIP desde aquí, pero yo, como tengo el gratuito, voy a descargarlo con marca de agua y una vez tenemos descargado todos los materiales nos vamos a ir al último bloque para hacer toda la producción final. Para juntar todos los materiales y hacer que tenga un nivel más alto con efectos de sonido, voces con mayor calidad y demás, nos vamos a estar apoyando en Eleven Labs. Y es que esta herramienta, más allá de generar voces, realmente es capaz de hacer muchas cosas. De hecho, gracias a que estoy colaborando con Eleven Labs, me han compartido una nueva funcionalidad que ya está disponible para todos, que sería esta de aquí llamada Studio. Y al darle un clic, si nosotros clicamos en Nuevo proyecto y le damos a Proyecto de vídeo, vamos a aterrizar en una especie de editor de vídeo desde donde podremos añadir muchas cosas, pero lo primero de todo sería importar todos los vídeos que hemos hecho. Por lo que clicaríamos en vídeo y desde aquí le damos un clic. Clicamos en la carpeta donde tengamos todos los materiales y ahora tendríamos que ir subiendo cada uno de los vídeos, simplemente seleccionándolo y abriéndolo. Una vez se importe uno, repetiríamos el proceso con los otros para que se vayan subiendo también. Vale, yo los acabo de subir ya todos y además los he ordenado. Ten en cuenta que seleccionando cualquiera de estos, tú podrías arrastrarlo para poder reordenar a la ubicación correcta y además también puedes dejar espacios en blanco para que se vean negro. Y ahora todo esto no tenemos nada de sonido, por lo que es clave que le añadamos
todos los efectos de sonido necesarios para que luzca de la mejor forma posible. Así que vamos paso por paso y ten en cuenta que si tuvieses algún material que tenga algo de ruido de fondo, esta primera, por ejemplo, tendría un audio, así que le voy a dar un play para que lo escuchemos. Esto se debe a que desde la plataforma de One podemos clicar en ajustes y seleccionar efectos de sonido, aunque realmente no son efectos de sonido, serían canciones que va añadiendo y un poquito aleatorio. Pero desde Eleven Labs, si quisiéramos quitar algo de esto, podríamos clicar en eliminar audio de fondo o incluso podríamos clicar a este botón para que yo no tenga nada de volumen y si le doy al play, pues nuevamente estaría sin nada de audio. Pero ahora tendríamos que añadirle efectos de sonido y para ello si nosotros clicamos en este icono de aquí llamado SFX podríamos añadir cualquier efecto de sonido. Aquí para este primer caso tendría una nave volando en el espacio porque simplemente tendría que escribir eso y al tenerlo podemos seleccionar una duración exacta. En este caso yo tengo unos 5 segundos de duración, por lo que desde la parte de duración le añado los 5 segundos y clico en generar. Ya por aquí tendríamos 4 ejemplos, así que vamos a escuchar el primero. Y de la misma forma tendríamos otros como este segundo ejemplo. En este caso a mí me ha cuadrado más el primero, así que le voy a dar al más y se importaría en este proyecto. Aquí de hecho ya lo tenemos aplicado y ahora lo tendríamos que mover justamente donde queremos que aparezca el sonido. En este caso en este apartado de aquí. Y ahora si le damos al play se escucharía así. Haciendo que luzca muy profesional. Aparte de añadir este tipo de sonidos, también podríamos mejorar nuestras propias voces. Yo, por ejemplo, en los vídeos donde salía el avatar hablando, me grabé con el móvil y aunque no se escucha mal, no es la mejor calidad. Vamos a ver cómo se escucharía esta transición. Desde hace 20 años, la inteligencia artificial se ha descontrolado. Es una pena porque realmente se ve genial, pero el audio hace que se eche por alto todo el trabajo que estamos haciendo. Pero desde Eleven Labs, si seleccionamos ese audio y desde aquí clicamos en utilizar un cambiador de voz, pues ahora vamos a poder elegir las voces que hemos diseñado previamente. Yo, por ejemplo, aquí creé otra de un astronauta, que es una voz completamente distinta a la mía, que se escucharía de esta forma. ¡Qué vista! Es increíble cómo la Tierra se ve desde aquí. Así que, como me suena bastante bien esta voz y luce profesional como si lo hubiera grabado en un estudio, al seleccionarla clico en cambiar voz y ya lo tendría por aquí aplicado. Aparte de esto, también podríamos clicar en transcribir y editar y de esa forma la inteligencia artificial habría transcrito lo que estaríamos diciendo y desde aquí nuevamente podríamos modificar todo. Es decir, donde pone voz, en lugar de seleccionar la original, podría elegir nuevamente la de astronauta. Además de seleccionarlo, voy a poder modificar todos los parámetros como velocidad, estabilidad o similitud con la voz, pero yo lo voy a dejar tal y como está, clico en guardar y al seleccionar aplicar y ya al tenerlo aplicado, fíjate que nos va a aparecer en una nueva línea de tiempo lo que sería el sonido. Aquí sería importante que el audio original le quitemos el sonido también para que no se solape y ahora el nuevo audio se escucharía así. Desde hace 20 años la inteligencia artificial se ha descontrolado. Pero por suerte, desde el espacio, deberíamos estar a salvo. Además de hacerlo de este método, aparte de poder cambiar la voz como hemos hecho con la opción antes que hemos visto, desde aquí también podríamos incluso cambiar algunas letras. Imagina que te has confundido o quieras modificar algo, pues desde aquí lo vas a hacer porque lo que estamos haciendo es crear una voz a partir del texto que se ha transcrito previamente. También podríamos crear voces desde cero y es que para ello si me voy a esta escena yo voy a querer añadirle una voz totalmente distinta que no existía anteriormente de una persona diciendo que hay una alerta porque se acerca una nave. Así que yo ahora desde aquí podría clicar en esta segunda opción de Speech y seleccionar la voz que hayamos creado previamente. En este caso yo no tengo ninguna creada para esto, así que desde una nueva pestaña, clicando en el apartado de texto a voz, voy a seleccionar la voz de alarma de la nave y voy a poner aquí el texto, atención, un objeto no identificado se acerca. Clico en generar y se escucharía así. Atención, un objeto no identificado se acerca. Esto lo podríamos regenerar si no nos cuadrase, pero este último ejemplo me ha gustado. Así que ahora, volviendo sobre nuestro proyecto, vamos a poder ver desde aquí la última voz que hayamos generado y ya la tendríamos por aquí añadida. Ahora simplemente tendríamos que ubicarla donde queremos que aparezca, en este caso lo voy a poner por aquí, pero antes de que hable quiero añadir también efectos de sonido, así que nuevamente yo podría clicar en efectos de sonido, le pongo aquí el sonido de una alarma de una nave espacial, clico en generar, aquí yo acabo de generar otro, así que voy a clicar en el más, lo pongo por aquí y ahora con esos dos audios se escucharía así. Un objeto no identificado se acerca. Y de esa forma, pues ahora podríamos repetir el proceso
para cada una de estas escenas, tanto para mejorar las voces como para añadir efectos de sonido con los ajustes que hemos visto. Además, ten en cuenta que también podríamos añadir música directamente desde aquí, pero debe tener en cuenta algo. Y es que, pese a que en Eleven Labs tú puedas generar música desde su apartado de generación de música, en el plan gratuito no vas a tener los derechos comerciales. Así que ahí, si quieres hacer un uso más profesional y además quieres obtener más créditos, yo te recomiendo echar un vistazo desde el plan creador, aunque ten en cuenta que también tendrías otros planes desde solo $5 al mes. Sabiendo esto, yo me voy a quedar por aquí añadiendo efectos de sonido a este vídeo. Minutos más tarde ya lo tendría todo, y puntos importantes a tener en cuenta es que para conseguir un efecto de fundido, fíjate que yo he estado duplicando el audio, que esto lo podemos hacer sobre botón derecho y clicar en duplicar, y en cada uno de estos yo he ido cambiando el volumen de menos a más. Además, en cuanto a los efectos de sonido, ten en cuenta que al crearlo va a seguir tu prompt en torno a un 20%, pero si quieres que siga más esa descripción que le pongas, yo te recomiendo que lo subas más o menos al 75%. Por último, en cuanto a las voces, si generaras nuevas voces te recomiendo utilizar la versión 3, ya que aquí vas a poder poner incluso emociones a estas voces. Y ya conociendo estos trucos, veamos el resultado. Desde hace 20 años, la inteligencia artificial se ha descontrolado. Pero por suerte, desde el espacio, deberíamos estar a salvo. Atención, un objeto no identificado se acerca. Nos han impactado. Solicito permiso para atacar. Permiso concedido. Adelante, Alejandro. Vale, parece que de esta nos hemos librado. Pero tengo que decirte algo. Realmente, soy una inteligencia artificial y voy a por ti. Lo cierto es que todos estos avances facilitan mucho la producción audiovisual. Puede que nos encontremos algunas limitaciones, pero estas no son más que invitaciones para ser aún más creativos.